Muy bien, jóvenes, voy a proceder a grabar la clase y de ese modo también a tomar la asistencia correspondiente a todos los que se encuentren conectados en este momento. Ok, doctora, gracias. Muy bien, chicos. Buenas tardes con todos. El tema que nos reúne en esta tarde es el tema sobre el levantamiento de cadáver. Y del levantamiento de cadáver tenemos que decir que es una emergencia médico-legal, ¿ya? Así como ustedes tienen emergencias en el ámbito, por ponerles un ejemplo de la ginecología, y una paciente con eclampsia o preeclampsia severa o un niño en estado de estatus convulsivo es una emergencia. Desde el punto de vista forense, el levantamiento de cadáver es una emergencia médico-legal. Muy bien. El levantamiento de cadáver tiene por finalidad establecer si la causa de muerte es de origen natural, de origen violenta o es sospechosa de criminalidad, ¿no? Entonces, una urgencia médico-legal es tan importante que constituye las 3/4 partes de una autopsia, ¿no? Si ustedes van a tener la oportunidad de poder realizar una autopsia eh, en sus establecimientos de salud donde ustedes hagan el serum, el hecho de que ustedes hagan un buen levantamiento de cadáver les va a dar las 3/4 partes del diagnóstico. Entonces, es importante que realicemos un levantamiento de cadáver de manera muy comprobar la muerte, estimar el tiempo de uno de los objetivos más importantes, el objetivo más importante, estimar el intervalo post-mortem, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de la evaluación primigenia que se haga en un levantamiento de cadáver, los fenómenos cadávéricos que vamos a poder evaluar en ese momento nos tienen que dar la estimación lo más probable o lo más cercano posible al tiempo que ha transcurrido desde la muerte de esta persona. Esto tiene una connotación legal, sí, porque obviamente lo que le interesa al fiscal y lo que le van a preguntar en ese momento a ustedes es, bueno, doctora, doctor, ¿cuál es la data, no? ¿Cuál es el tiempo de muerte que tiene, no? Ustedes pues tendrán que decir, no sé, 5 horas, 6 horas, 2 días, 3 días, ¿no? Entonces, lo más próximo a la realidad, ¿no? Pero no puede haber un error tan grosero de ustedes de poder confundir fenómenos cadavéricos tardíos con fenómenos cadavéricos recientes, ¿no? Que vamos a explicarlos a continuación. Otro de los objetivos importantes es contribuir a determinar el modo, el mecanismo y la manera de muerte, que es otra de las preguntas que les van a hacer en ese momento del levantamiento de cadáver. Lo que les va a decir el fiscal o el policía, bueno, doctora, ¿se trata de una muerte violenta o se trata de una muerte natural? Y bueno, aquí entran a tallar una serie de factores, una serie de contextos, ¿no? Dentro de la localidad donde ustedes vayan a hacer el serum, ¿no? Hay muchos pobladores que ustedes van a tener a su cargo en sus establecimientos de salud cuyas historias clínicas pues se encuentran dentro del archivo de los establecimientos de salud, ¿no? Y son poblaciones, localidades, anexos donde hay poca cantidad de gente, entonces los pobladores son conocidos por ustedes como médicos, ¿no? Entonces, las historias clínicas también las van a tener ustedes, ¿no? Entonces, algunos de estas personas, pues, padecen de enfermedades ya terminales y
el, los diagnósticos, ¿no? Ya a veces son pues enfermedades ya que no tienen mayor tratamiento y los pacientes a veces fallecen en sus casas, ¿no? Entonces, esos son casos de muertes pues naturales, ¿no? Por ponerles un ejemplo, un paciente con cáncer, de hígado avanzado, de estómago avanzado, prácticamente se les deben estar dando las medidas paliativas, ¿no? En su domicilio por parte de sus familiares, pues lo más probable es que tenga pues una muerte natural, ¿no? Entonces, siempre hay que, chicos, aproximarnos a la escena, ¿no? Donde ha ocurrido el hecho, ¿no? Y verificar los fenómenos cadavéricos que tenga y además poder descartar que sea una muerte de tipo violenta, ¿no? Como cuarto objetivo, contribuir con información sobre la presunta causa de muerte, ¿no? ¿Cuál es la base legal del levantamiento de cadáver? Bueno, está tipificado en la Constitución Política del Perú, en la Ley de Creación del Instituto de Medicina Legal, en la Resolución de Fiscalía de la Nación, en número 194, del 194 del año 1994, del Ministerio Público, en el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Decreto Legislativo 957. Entonces, está también tipificado en la Ley General de Salud, ¿no? El espacio de la investigación forense o lugar de hecho o escena de crimen, porque también lo pueden conocer con ese nombre, es el sitio donde se ha llevado a cabo el hecho que pudiera ser un delito, ¿no? Es el espacio de investigación forense, ¿no? Escena o hecho de crimen. Y dentro del levantamiento de cadáver o dentro de los espacios, escenas o hecho de crimen, pues existen los dos grandes grupos, aquellos que son en espacios abiertos, como la imagen que están visualizando en este momento, ¿no? Es un hecho ocurrido pues en una vía pública, ¿no? Es de una pista se ve, ¿no? Entonces, en un espacio abierto. Y los otros que son realizados en espacios cerrados, ¿no? Se puede estar frente a a este cuerpo que obviamente se ve pues que esto tiene poca data de muerte, ¿no? O sea, poco tiempo de muerto, o también estamos frente a esto, ¿no? Son ya restos óseos de mucho tiempo de muerto, donde ya hay obviamente, fenómenos transformativos tardíos. ¿No? ¿Cuál es la jurisprudencia del levantamiento de cadáver? En el artículo 239 del Código Procesal Penal se establece que cuando se trate de una muerte sospechosa de criminalidad, es decir, un hecho punible, debe procederse al levantamiento de cadáver, ¿no? Existiendo un acta para ello, ¿no? Este procedimiento debe ser hecho por el fiscal y le puede delegar esa responsabilidad al policía o al juez de paz. La identificación, ya sea antes de la inhumación, entiéndase por término inhumación, el enterrar a un cuerpo, o ya sea después de la exhumación. Exhumar es desenterrar un cuerpo, tendrá lugar mediante la descripción externa, la documentación de la huella dactiloscópica o por cualquier otro medio, ¿no? Cuando sea probable que se trate de un caso de criminalidad, se practicará la necropsia para determinar la causa de muerte. Chicos, ¿qué casos son sospechosos de criminalidad? Todos aquellos casos que son de muerte violenta, ¿no? Entonces, esto es necesario que quede claro, ¿no? De que todos aquellos casos por muerte violenta deben ser sometidos a necropsia de ley. Entonces, dentro de las muertes violentas, a nivel mundial y también en nuestro país, la más frecuente son por sucesos de tránsito, por accidentes de tránsito, ¿no? Y estos accidentes de tránsito, que es la primera causa de muerte violenta, la ley establece que el conductor, el que maneja el vehículo, debe ser sí o sí sometido a necropsia de ley, ¿ya? Y también establece que los pasajeros se quedan exonerados de la necropsia de ley. Vuelvo a repetir, en los casos de muerte por accidentes de tránsito, la ley establece que el conductor debe ser sometido a necropsia de ley sí o sí. Y en los casos de los pasajeros, estos solamente deben ser sometidos a identificación, ¿no? Porque estamos hablando, pues, en el hipotético caso de muertes masivas, ¿no? Por ejemplo, un bus de transporte público donde hay
ha muerto el conductor, ¿no? A él se le somete a la necropsia de ley y a los pasajeros, digamos, pues 25 pasajeros fallecidos, obviamente hay que establecer la identidad de cada uno de ellos y quedan exonerados de la necropsia de ley. Entonces, en toda diligencia de levantamiento de cadáver, el médico debe ser el primero en ingresar al lugar para poder establecer si esta persona se encuentra o no fallecida. Se debe preservar la escena, ¿no? La escena criminal, cuya función recae en la policía. ¿Mm? Entonces, esta es una escena de crimen, un lugar de hecho, ¿no? Y está abierto, ¿no? Eso es una escena abierta, ¿no? Y aquí hay un individuo, ¿no? Acá hay un cadáver y es un evento abierto, ¿no? Acá en estos numeritos que ustedes están observando ya se están contabilizando las posibles eh, eh, pruebas que se puedan estar relacionadas, o perdón, indicios que pueden estar relacionadas con la muerte de esta persona. Es importante para el perito médico forense que en el lugar de los hechos se cuiden todas las formas posibles para no alterar esas evidencias, ¿no? Siempre hay que llevar, chicos, un registro gráfico cuando ustedes ingresen a una escena de crimen o tengan sospecha de que hay indicio de criminalidad. Todos ustedes cuentan con un celular, con una cámara, ¿no? Entonces la sugerencia y lo correcto es que debe perennizarse la escena, ¿no? De tal manera que ustedes tengan un resguardo, ¿no? De cómo ustedes encontraron la escena en el momento que ingresaron, ¿no? ¿Y por qué les menciono esto? Porque en algunas oportunidades van a encontrar que ya la escena está alterada, ¿no? Está alterada porque ya han ingresado, pues, personas externas, curiosos, periodistas, qué sé yo, ¿no? Entonces, es importante que la escena se encuentre adecuadamente preservada por parte de la PNP, de la policía, pero no en todas las situaciones esto se va a dar de esa manera, ¿no? Esto que están observando ustedes es otra escena, ¿no? Otro lugar de un evento criminal, del lugar de los hechos, y es una imagen, miren ustedes, con una toma general, ¿no? Ya es con más acercamiento, entonces, importante la perennización. ¿Qué dicen los principios de criminalística, los principios de intercambio de Locard? El principio de intercambio de Locard establece que al producirse un hecho delictuoso o delictivo, se produce siempre un intercambio de indicios, de materiales, de evidencias físicas entre el autor del hecho, el lugar del suceso, la víctima y el medio o instrumento empleado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, siempre hay cabellos, fibras, sangre, algún tipo de evidencia que se quede en el lugar del hecho, ¿no? Entonces, aquí hay un intercambio de evidencias entre la víctima, el lugar y el autor. ¿Qué dicen estos principios de intercambio de Locard? Establecen que el agresor se lleva rastros de la escena y de la víctima, el agresor deja algunos rastros en la escena y en la víctima se queda con rastros del agresor y de y la escena puede dejar rastros en el agresor y en la víctima, ¿no? Entonces, lo importante es poder evidenciar este tipo de rastros, este tipo de evidencias que definitivamente están en la escena de crimen, que es importante que nosotros podamos manejarla de manera adecuada, de manera oportuna, eh, y teniendo toda la, la metodología, ser bastante metódicos para el manejo de este tipo de escenas, ¿no? El principio de correspondencia de características, ¿no? Permite inferir mediante un análisis comparativo que en la muestra o el espécimen, ¿no? O la evidencia existe correspondencia de características con el autor del hecho o con el agente vulnerable, ¿no?
Por ejemplo, en un análisis comparativo se me ocurre una, una, un agente constrictor cervical, por ejemplo, ¿no? Un agente constrictor cervical que se encuentra en en el, o sospechamos que ha sido el medio utilizado para un ahorcamiento. Entonces, cuando analizamos el cuerpo, vamos a ver la impronta, ¿no? De las características de la soga, del agente constrictor, ¿no? Y podemos hacer o inferir un análisis comparativo, ¿no? De esta muestra que tenemos, que es el agente constrictor cervical, en este caso la soga, con la impronta, con la huella que se queda en el cuello de la, de la víctima. El principio de reconstrucción de un hecho, un fenómeno, ¿no? Es el estudio de todas estas evidencias, de todos estos indicios materiales relacionados con el suceso, ¿no? Y permite deducir cómo ocurrió el hecho, reconstruyendo. Entonces, ¿qué busca esto? ¿Qué busca la criminalística, no? Es el estudio de estos indicios, de estas evidencias, de estas pruebas, y se da, pues, en el estudio de la escena o el hecho de crimen, en un laboratorio y en una identificación. Entonces, recuerdan que ustedes que en el inicio, en la primera clase que tuvimos, decíamos que el nuevo Código Procesal Penal era muy garantista. Sí, pues es muy garantista, busca esto, busca pruebas y que estas pruebas sean basadas en un método científico, ¿no? Por lo tanto, estas evidencias que nosotros levantamos deben ser corroboradas a través del estudio de la escena, de los principios anteriormente mencionados y, de ser posibles, analizados en un laboratorio. ¿Cómo es que nosotros abordamos una escena de interés criminalístico? Bueno, lo primero es la ocupación de la escena, ¿no? Hay que ser bastante metódico, chicos. Si nosotros tenemos una alta sospecha de que vamos a encontrar, pues, se trata de una escena de crimen, entonces hay que tener mucho cuidado en el ingreso de la escena, ¿no? En la ocupación de la escena. Primero, hay que determinar el aislamiento y la protección de la escena. Nuevamente les repito, esto debe estar a cargo de la policía. Hay que establecer el acceso por donde vamos a ingresar a la escena, ¿no? Entonces, ustedes como médicos tendrán que preguntar, ¿no? A la PNP cuál será el acceso más factible para que ustedes no puedan contaminar la escena. El estudio, observación, la descripción que contiene esa escena, las características, ¿no? De la escena en las que ustedes están acudiendo. Ahora, chicos, hay mucha diferencia entre el manejo de una escena abierta, campo abierto, como las imágenes que les mostré anteriormente, y las escenas que ocurren en un ámbito cerrado, como una casa o un cuarto, ¿no? Y por obvias razones, ¿no? Por los fenómenos naturales de la naturaleza, definitivamente hacen que el manejo de una escena a campo abierto sea mucho más complicado, ¿no? Porque las evidencias pueden ser modificadas con mayor facilidad que en una escena de campo cerrado, ¿no? Entonces, hay que estudiar muy bien el acceso, hay que observar, hay que describir, hay que perennizar, ¿no? Los diferentes evidencias que puedan ustedes visualizar, ¿no? La ubicación del cadáver y la perenización. Siempre hay que perennizar, chicos. Hay que establecer un croquis, ¿no? Una perenización de la escena, un pequeño croquis o planimetría, ¿no? Fotografías, videos, todos aquellos que les permita, pues, a ustedes tener estos medios probatorios, ¿no? Perennizarlos antes de que sean manipulados. ¿Qué buscamos? ¿Qué indicios y evidencias buscamos? Bueno, estas pueden ser corporales o extracorporales. Las corporales, pues, serán las manchas, armas incrustadas, recorte de uñas, recorte de pelos, grumos genitales, muestras vaginales o anales.
Las extracorporales serán pues indicios fijos, como manchas o huellas en la pared, en el suelo, o móviles como armas, pelos, documentos no adheridos a soportes. Estas deben ser trasladadas de manera adecuada, rotuladas, lacradas y en un envío rápido hacia los laboratorios correspondientes, ¿no? En el caso de ustedes, pues tendrán que remitirlo a la policía, no lacrarlo de manera adecuada. Recordemos que el plástico favorece la descomposición de las evidencias húmedas, ¿no? Por ejemplo, de las sábanas o o de la tela que se encuentra húmeda o impregnada de sangre. Si no las enviamos lacradas, secas, se van a honguear, ¿no? Y tanto el plástico como los sobres de papel van a hacer que éstas se descompongan con mayor rapidez. Entonces, lo correcto es primero esperar a que se sequen, ¿no? Y posteriormente enviarlas lacradas en sobres de papel, ¿no? Y el envío debe ser rotulado, ¿no? Considerando la fecha, la hora y la persona que ha levantado esa evidencia, y el envío debe ser rápido, ¿no? ¿Qué debemos, eh, ¿Qué debemos describir en el cadáver? Bueno, debemos describir su actitud corporal, ¿no? Ya ustedes conocen la terminología, ¿no? Están en decúbito dorsal, ventral, lateral, etcétera, ¿no? Si está suspendido, bueno, lo primero, establecer la ausencia de signos, los signos vitales, describir la vestimenta, ¿no? Si la vestimenta está rasgada, está impregnada de de sangre o de algún otro material biológico, las manchas en las ropas del cuerpo, cuerpos extraños en la mano, como por ejemplo armas, elementos identificatorios, por ejemplo el DNI que se encuentre, no sé, dentro de sus bolsillos, olores especiales, ¿no? Nos estamos refiriendo a los tóxicos, ¿no? Y lesiones corporales, armas, agentes, signos cadavéricos, ¿no? Tempranos o tardíos. La colección de datos y testimonios es importante, ¿no? Dicen que un buen perito debe escuchar lo necesario, ¿no? Entonces, hay que escuchar lo necesario para no contaminarnos, ¿no? Y de esta manera poder tener información complementaria y accesible, ¿no? La descripción del cadáver, entonces, lo que ya hemos mencionado, ¿no? Para poder determinar si se trata de una muerte natural o violenta, ¿no? Y la peremnización, nuevamente, repetimos su importancia, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ustedes están viendo un cuerpo en suspensión, ¿no? Entonces, aquí tienen ustedes que describir, pues, que el cuerpo se encuentra suspendido de dónde, ¿no? De una viga, del techo, de dónde, ¿no? Con una correa, con una cuerda, con qué tipo de agente constrictor cervical, la altura, ¿no? Con qué se ha suspendido, si tiene las manos atadas o los pies atados, ¿no? O si estuviera apoyado, ¿no? En una silla o en alguna otra superficie. La posición, ¿no? De cúbito ventral, de cúbito dorsal, lateral izquierdo, etcétera. Si está el cuerpo segmentado, ¿no? Ahí hay una posición de cúbito lateral, posición sedente, ¿no? Posición genopunctal. Entonces aquí tenemos que poder ya llegar a algunos datos importantes que tenemos, y definitivamente el fiscal pues les va a preguntar, ¿no? Porque a ellos les interesa desde el punto de vista criminalístico. Primero, se trata de una muerte real o una muerte aparente, la identificación, ¿no? Si hay algo que puede identificar a este cadáver, una causa de muerte primigenia, ¿no? Que pudiera orientarnos si se trata de una muerte natural o violenta, algún arma o agente causal que ya pudiéramos identificarlo en ese momento, la etiología médico-forense, determinar si se trata de una muerte natural o una muerte violenta, ¿no? Es lo primero que les va a preguntar
el fiscal o la policía, ¿no? Doctora, ¿se trata de una muerte natural o es algo violento? En caso de muerte violenta, ha sido a mano propia, autoinfligido o mano ajena o ha sido accidental, como un suceso de tránsito, y el tiempo de sobrevida, ¿no? La data de muerte. Cambios en la posición del cadáver o si ha sido trasladado, identificación posible del autor y bueno, finalmente el cierre de la escena con un acta que queda esta escena protegida bajo custodia de la policía. Algún glosario de términos que les permiten a ustedes el poder entender la terminología de los fiscales, de los abogados, cuando son llamados para este tipo de diligencias. El lugar de los hechos es el sitio donde se ha cometido el presunto delito. Indicio o evidencia es un término de indicio, proviene del latín indictum, que significa un signo aparente, probable, ¿no? De que pueda estar relacionado con algún tipo de hecho, ¿no? Entonces, todos estos indicios deben ser levantados de manera adecuada para su análisis posterior en un laboratorio. La cadena de custodia son una serie de actividades que garantizan que la recolección, embalaje y envío de estos elementos físicos de prueba al laboratorio o a algún almacén de evidencias sean en condiciones de preservación y seguridad que garanticen que no han sido alterados en su traslado, ¿no? ¿Quién inicia la cadena de custodia? La inicia la persona que levanta ese indicio por primera vez, ¿no? Entonces ustedes acuden a una escena de crimen y esto, se me ocurre que encuentran un arma, entonces esa arma deberá ser levantada en cadena de custodia, ¿no? Sobrelacrado, rotulado y remitido a la autoridad correspondiente, ¿no? De la misma manera, si ustedes están en una cirugía y logran encontrar la bala, ¿no? En la cirugía, ¿no? Por una herida por proyectil de arma de fuego, esa bala no se les va a ocurrir pues botarla, ¿no? Esa bala es una evidencia, ¿no? Entonces tendrán ustedes que remitirle en un sobrelacrado, ¿no? Sobre rotulado, ¿no? A su jefe inmediato para que esto sea remitido de manera correspondiente, ¿no? De manera oficial a través de un documento a la autoridad pertinente, ¿no? Que sería la policía. Entonces, este acto de levantamiento de cadáver es un acto formal, es un procedimiento médico legal que se realiza a través de un formato, ¿no? ¿Cuántos tipos de formatos existen? Bueno, la verdad que yo veo cada vez que voy a un levantamiento, veo un nuevo formato, ¿no? Hay varios formatos dependiendo de la policía, unos han sido adaptados, otros son más modernos, ¿no? Pero en general lo que contienen estos formatos son el nombre y el apellido de la autoridad fiscal que está participando, de la policía, del médico que está a cargo, que está participando, de la policía de criminalística, si es que lo hubiere, la hora, la fecha, el lugar, ¿no? Registrar a qué hora están iniciando el levantamiento de cadáver, si la escena se encontraba o no protegida, se registran los nombres de todos los intervinientes. Para poder tener éxito en este levantamiento de cadáver, volvemos a repetir que debemos tener las consideraciones mínimas, ¿no? Programar actividades, especificar cuáles son las situaciones y responsabilidades de cada una de las personas, ¿no? Ya les mencionaba, los policías deben resguardar la escena, ¿no? El médico debe, pues, establecer por dónde ingresar para no contaminar la escena, un plan de trabajo en conjunto, ¿no? Que nos va a permitir tener el éxito en cuanto al manejo de esa escena. ¿Qué tenemos que hacer con los cadáveres? Bueno, constatar la muerte, la exploración de la cara, exploración de las manos, ¿no? Siempre hay que buscar lesiones en las manos, precisar la orientación del cuerpo, ¿no? El eje cabeza-pies en relación con los puntos cardinales, ¿no? Cómo se encuentra ubicado el cadáver de norte a sur, de sur a norte, de oeste a este, etcétera. Describir la posición del cadáver y hemos visto las diferentes posiciones que puede tener el cadáver, las ropas del cadáver, ¿no? Y sus características, si están impregnadas de algún elemento biológico, la descripción de los objetos, de las prendas de vestir, ¿no? Aquí tenemos un cadáver
por ejemplo, un levantamiento de cadáver en este cuerpo, aquí es importante, lo que llama la atención inmediatamente son los tatuajes, ¿no? Entonces, de repente estos tatuajes nos permiten a nosotros identificar este cadáver, ¿no? Entonces, es importante el poder describirlos para posteriormente lograr la identificación. El momento de reconocimiento médico legal del cadáver, además de lo ya mencionado, debemos establecer los signos o la descripción de los signos de los fenómenos cadavéricos presentes, ¿no? Y esos fenómenos cadavéricos se dividen en fenómenos cadavéricos tempranos, que son la acidificación tisular, el enfriamiento, la deshidratación, las hipostasias post-mortem, la rigidez, el espasmo cadavérico, y los fenómenos cadavéricos tardíos, si los hubieran, ¿no? Si los hubieran, porque no todos los van a tener, en destructores y conservadores, ¿no? Los fenómenos tardíos destructores son la autólisis, la putrefacción, la antropofagia cadavérica, siendo la evolución natural del cadáver la culminación con su destrucción. Y los fenómenos tardíos conservadores, porque hay fenómenos que conservan el cadáver, como la momificación, la adiposida, la codificación, constituyendo una evolución excepcional, porque no en todos los cadáveres se presenta esto, ¿ya? Esto va a depender mucho del clima, de otros fenómenos. ¿Cuáles son los fenómenos abióticos tempranos? Bueno, uno de ellos es la deshidratación cadavérica. Nosotros somos seres que estamos conformados por agua. Cuando ocurre la muerte, se da la pérdida del peso por la evaporación del agua. Esto se traduce con el apergaminamiento de la piel, la pérdida de peso, la desecación labial de las mucosas, el tono del globo ocular también disminuye y aparece un signo, el signo de Stenon-Lewis, que no es otra cosa que una opacidad de la córnea, la disminución de la tensión ocular, ¿no? La turbidez de la córnea se vuelve más turbia, más oscura, una mancha negra esclerótica que se denomina cisma de Summer, manchas de la córnea en el cuadrante externo del ojo, ¿no? Otro fenómeno abiótico temprano es el algor mortis o el enfriamiento corporal, ¿no? El cadáver tiende a perder temperatura, pero posteriormente la tendencia a equilibrarse en el medio ambiente, con la temperatura del medio ambiente. Esto va a ser algo relativo, va a depender también de la temperatura ambiente, ¿no? Esto no es algo uniforme, obviamente que si el cadáver se encuentra pues en un lugar abierto y en invierno, ¿no? Es obvio pues que va a perder temperatura más rápido, ¿no? Se encuentra con poca ropa, ¿no? Si nos encontramos en un cadáver en un lugar cerrado, en pleno verano, con mucha ropa, pues también la temperatura se va a perder en forma más lenta, ¿no? Entonces, más o menos en promedio, 0.5 a 1 grado por hora es lo que se va perdiendo. Ya, esto es importante que ustedes lo recuerden porque más o menos les va a poder orientar este tipo de fenómenos en la data de muerte, ¿no? Las alteraciones de la velocidad del enfriamiento, más lento en cadáveres pues obesos, envueltos en ropa, ¿no? En víctimas de insolación, en envenenamientos, en enfermedades infecciosas agudas. Y más rápido en niños, en ahogados y en enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, pacientes caquéxicos, ¿no? Y en los que tienen grandes hemorroides. Otro fenómeno abiótico temprano que les permite establecer la data, ¿no? El tiempo de muerte es el livor mortis. El livor mortis se dan las siguientes modalidades, ¿no? Manchas en hipostasias cutáneas y livideces viscerales, ¿no? Estas manchas de hipostasias cutáneas no son otra cosa que estas manchas que se forman por la acción de clive de la sangre, ¿no? La sangre se va depositando por acción de clive en las zonas, o dependiendo de la posición del cadáver, ¿no? Dependiendo de la posición del cadáver. Entonces, ¿por qué? Porque va a haber lisis de los glóbulos rojos y esta lisis va a generar que se libere hemoglobina, que es un pigmento, ¿no? Y este pigmento va a generar estas manchas que se van a incrustar en
en los tejidos y nos pueden indicar o ser orientadores de la posición que tenía este cadáver, ¿no? Livideces viscerales que se dan en los pulmones, este mismo fenómeno de las hipostasias cutáneas que se da por una acción de clive de la sangre también ocurre en los órganos, ¿no? Los pulmones, en el hígado, en los riñones, en el vaso, ¿no? Entonces, este fenómeno es un fenómeno constante. Claro, la excepción es en las grandes hemorragias, ¿no? Porque habíamos dicho de que se forman por la lisis, ¿no? De los glóbulos rojos, ¿no? Se libera el pigmento de la hemoglobina, ¿no? Pero obviamente cuando hay grandes hemorragias esto no ocurre, ¿no? Y se da en regiones inferiores del cadáver, excepto en las regiones de presión, ¿no? En las regiones que están a presión, ¿no? Si el cadáver se encuentra en decúbito dorsal, pues las zonas de presión serán los glúteos y la región escapular, ¿no? Que es donde se apoya el cuerpo, ¿no? Entonces, en esas partes no se formarán polividez, ¿no? Y se dan en forma, perdón, y se dan en forma de placas, ¿no? Excepto las púrpuras hipostáticas. ¿Cuál es otro de los fenómenos seguimos explicando el livor mortis, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el cual se da ese livor mortis? Bueno, porque una vez que ocurre la muerte, el corazón deja de expulsar sangre, no deja la sangre deja de circular por los vasos sanguíneos y por una acción de la gravedad, dijimos, ¿no? Por acción de declive, esta sangre se va depositando de acuerdo a la posición que tenga el cadáver, ¿no? Se da entonces un acúmulo sanguíneo intravascular en las partes más bajas del cuerpo, excepto en las regiones de presión, ¿no? ¿Y de qué coloración es? Bueno, generalmente son violáceas, pero hay excepciones, ¿no? En las asfixias por monóxido de carbono, por ejemplo, son rosadas, ¿no? En aquellos casos en que los pacientes mueren, pues, por, por los grandes quemados, ¿no? Los grandes quemados, primero ellos mueren por la asfixia, ¿no? Del monóxido de carbono y posteriormente, pues, mueren o sea, mueren por la inhalación de este monóxido de carbono y posteriormente son quemados, ¿no? Y en los envenenamientos por metahemoglobinizantes, que el cadáver o estas livideces se tornan color marrón oscuro. ¿Cuál es la cronología? ¿Cómo les permite a ustedes establecer más o menos la data de muerte? Miren, aparece de 2 a 3 horas después de la muerte. O sea, ustedes ven livideces cadavéricas que ya están apareciendo, 2 a 3 horas le pueden echar de muerto. Pero si ya se están fijando, o sea, si ya ustedes, a pesar de que cambien la posición del cadáver, ven que se mantienen en esa misma posición, entonces más o menos los orienta a que tienen de 8 a 12 horas, ¿no? 8 a 12 horas post-mortem. Obviamente en las personas de raza negra las livideces pueden no ser evidenciadas. El diagnóstico diferencial que deben hacer y que no les debe suceder, que ustedes se equivoquen, es con esto de acá, ¿no? Con las equimosis, ¿no? O sea, jamás pues van a ustedes a poder confundir una equimosis con una lividez, ¿no? Otro de los fenómenos abióticos consecutivos es el rigor mortis, ¿no? Rigor mortis eh, es un mecanismo por el cual no hay formación de ATP, ¿no? Y como no hay formación de ATP, al inicio el muerto entra en un estado de relajamiento muscular generalizado, se da la hipoxia celular, no se forma el ATP, hay una alteración de la permeabilidad de las membranas celulares, hay formación de eh, actiniosina, activación de un proceso de glicólisis anaeróbica, acumulación de ácido láctico, ¿no? Y esto genera que el cadáver se vaya poniendo rígido, ¿no?
Entonces, hay un orden de aparición de este rigor mortis, de esta rigidez en el cadáver que se conoce como la ley de Lichten-Sommer, ¿no? Y esta ley de Lichten-Sommer nos dice de que aparece primero esta rigidez en los grupos musculares más pequeños, como son la cara, la mandíbula, el cuello, y posteriormente en los miembros superiores, en el tórax, en los miembros inferiores, y esta rigidez va a ir desapareciendo en el mismo orden en el que apareció. ¿Cuál es la cronología de la aparición de este rigor mortis que los puede orientar ustedes a una data de muerte? Primero, que aparecen a la hora o 2 horas de muerte. Ya comienzan a observar ustedes rigidez en los grupos musculares pequeños. ¿Cuál es el grado máximo? A las 8 horas. Aquí, ¿a las cuántas horas desaparecen? A las 24 horas, ¿no? Justamente coinciden con el inicio del fenómeno de putrefacción, en la coagulación de albúminas, en la acidificación, y se quiebra este sistema coloidal, ¿no? Entonces ahí aparece este rigor mortis. Entonces fíjense, de 1 a 2 horas, y ya en el momento en el cual hay un proceso de putrefacción, inicia el proceso de putrefacción, que es a las 24 horas, desaparece, ¿no? Y el cadáver nuevamente se torna flácido. Entonces, esta es una imagen, mire, de un cadáver, y acá está totalmente rígido, ¿no? Estamos intentando ver en la imagen, ¿no? Y miren, las articulaciones de las rodillas, pues no se doblan, ¿no? Está totalmente rígido. Entonces, este es un cuadrito que más o menos puede orientarlos ustedes en el levantamiento de cadáver a poder establecer una data de muerte, ¿no? Es el cronotano diagnóstico, ¿no? Entonces, la rigidez, las livideces, la temperatura les indica una data probable de muerte, ¿no? Entonces, más o menos a 1 hora de muerto, rigidez cadavérica todavía está ausente, las livideces están ausentes, la temperatura todavía está caliente, ¿no? Cadáver. Ya a las 3 horas ya van a observar ustedes rigidez. Hemos dicho, en los grupos musculares pequeños, las livideces ya son incipientes, la piel puede estar tibia, y a las 6 a 10 horas ya la rigidez es muy generalizada, las livideces son grandes y desaparecen después a la vitropresión, ¿no? Y la temperatura, bueno, se encuentra ya tibio o frío el cadáver. A las 12 horas ya la rigidez totalmente generalizada, las livideces muy grandes ya están formadas, no desaparece, la piel tibia, alrededor de las 18 horas ya generalizada la rigidez, reductible con dificultad, la temperatura bastante fría, ¿no? Las livideces ya formadas, alrededor de las 24 horas generalizada la rigidez, muy frío, 36 horas ya en la presencia de la mancha verde de putrefacción, ¿no? Y dijimos que la rigidez ya va desapareciendo. Acá unos signos, ¿no? La opacificación de la córnea se instala por deshidratación, ¿no? Después de la muerte, midriasis paralizada, ¿no? La dilatación de la pupila. Las livideces cadavéricas, miren estas manchas cómo se van formando, ¿no? Este cadáver estaba de cúbito no, perdón, de cúbito ventral. Este es el abdomen, no le hemos dado la vuelta, ¿no? Entonces, nótese en la parte izquierda, ¿no? De la región abdominal, una zona de presión donde no se instalaron las livideces, ¿no? Seguramente que estaba con presión aquí. Estas son las livideces cadavéricas. Aquí se observa mejor, estaba en decúbito dorsal, ¿no? La zona de apoyo, le hemos dado la vuelta al cadáver, ¿no? La zona de apoyo, los glúteos, la región dorsal, y miren cómo se han instaurado. La rigidez cadavérica, la deshidratación cadavérica, que es generada por la evaporación de los líquidos del cuerpo, ¿no? Y podemos distinguir en los ojos a través de dos signos, el signo ocular de Steven-Lewis, hundimiento del globo ocular, y la signo de Summer, ¿no? Que es esta mancha esclerótica que se observa en el extremo externo, ¿no? Del ojo, ¿no? Del globo ocular.
El espasmo cadavérico. El espasmo cadavérico es otro fenómeno abiótico raro, ya que se da por una falta de... O sea, ¿cuál es la diferencia con el rigor mortis? Se da de forma brusca. Ya dijimos que en el rigor mortis primero el cadáver entra en una relajación generalizada, pero en el espasmo cadavérico es de forma brusca. Se fija la postura del cuerpo al morir. ¿Y por qué se da? Se da por emociones muy violentas, por una muerte muy, muy violenta, ¿no? O procesos de convulsiones o lesiones en el sistema nervioso central, eh, por algo bastante violento, bastante intenso. ¿Cuáles son los fenómenos abióticos transformativos? Pueden ser chicos destructivos o conservadores. Los destructivos nos referimos a la autólisis, a la putrefacción y a la maceración, ¿no? También considerado como un mecanismo de conservación, ¿ya? La autólisis es un fenómeno de putrefacción anaeróbico intracelular a través de una disminución de la oxigenación y de la nutrición celular. Se genera un metabolismo anaeróbico, hay una acumulación de ácido láctico, acidificación, disminución del pH, rompimiento de las organelas citoplasmáticas, especialmente de los lisosomas, liberación de enzimas proteolíticas, procesos sin participación bacteriana inicialmente. Las células más afectadas son las que poseen enzimas, pues, ¿no? El páncreas, la mucosa gástrica, la mucosa intestinal. Y las fases son latente, alteraciones citoplasmáticas y necrosis a través de las alteraciones nucleares. El proceso de la putrefacción comienza con una mancha verde abdominal. Primero es local, ¿no? Y se da un cambio de coloración. Inicia en la fosa ilíaca derecha. ¿Por qué en la fosa ilíaca derecha? Porque la fosa ilíaca derecha es la que más próxima, donde el intestino se encuentra más próximo a la pared abdominal. La cronología de aparición es más o menos en verano, 18 a 24 horas, aunque yo les comento, chicos, que aquí en Tacna se ve a menor hora. O sea, cuando es verano acá en Tacna se ve ya a las 8 horas, ya se ve la mancha en la fosa ilíaca derecha. En el invierno a las 36 a 48 horas, ¿no? El invierno retarda el proceso de putrefacción. El mecanismo y evolución es a través de la actividad bacteriana con esta bacteria, Clostridium welchi, formación de metano, gas carbónico, amonio y mercaptanos, gas sulfídrico, que se une a la hemoglobina y forma la sulfohemoglobina o sulfomethemoglobina, ¿no? Que genera esta mancha verde. La progresión por todo el cuerpo, oscurecimiento progresivo, verde ennegrecido que va tomando el cuerpo, ¿no? Entonces, fíjense, la mancha verde abdominal que aparece en el cadáver se inicia en la fosa ilíaca derecha a las 36 horas, ¿no? Primero en la fosa ilíaca derecha. Luego la pigmentación intraabdominal por el pigmento biliar, ennegrecimiento de parte de las vísceras macizas, los que están en contacto con el intestino grueso. En los fetos inicia en la parte superior, este fenómeno de esta mancha inicia en la parte superior del tórax, en la cara, en el cuello, ¿no? El contenido intestinal, recuerden ustedes que en los fetos es estéril, ¿no? Entonces las bacterias entran por la boca, ¿no? Porque el feto tiene contacto con las bacterias del canal del parto, ¿no? De la vagina de la mujer. En ahogados comienza en la cabeza y en la parte superior del tórax, ¿no? La posición del cadáver con la cabeza para abajo. La fase gaseosa es perceptible a las 48 a 72 horas y su grado máximo es a los 5 o 7 días, ¿no? Entonces el cadáver se va hinchando, ¿no? Por acción de los gases de las bacterias anteriormente mencionadas. La circulación póstuma o circulación de Borduel también le dice,
aparece a las 72 horas, ¿no? Y es esta circulación verdosa que aparece en la piel. Entonces, la fase de la coloración del cadáver a las 72 horas del óbito, en verano se da a las 18 a 24 horas y en invierno a las 36 a 48 horas. Entonces, la fase de coloración, un cadáver ya enfisematoso, con el cambio de coloración. La siguiente fase es la colicuativa, que se da entre las 3 semanas a varios meses después de la muerte, presencia fauna cadavérica y tiene una fase larvaria también, ¿no? Entonces, prácticamente se va reblandeciendo todos los tejidos. Fíjense ustedes cómo ya se pueden ver los relieves óseos, la fase colicuativa, con una fase larvaria también, ¿no? Pero aquí fíjense que todavía se pueden ver, ¿por qué están las larvas, chicos, aquí en el cuello? ¿No? Este es el cuello, ¿no? Este es el tórax, son los pectorales, ¿no? Entonces la mosca deja los huesos, perdón, la mosca deja los huevos justamente donde hay sangre, pues, ¿no? Entonces, aquí a mí me orienta a que, como hay una mayor cantidad de larvas, que ha habido aquí una solución de continuidad y la puedo verificar cuando he hecho la necropsia y he disecado por planos, observo que hay una lesión a nivel de la clavícula, ¿no? Y si diseco un poco más, bueno, de hecho disequé un poco más, voy a observar que también está lesionado, ¿no? Parte de los músculos del esternocleidomastoidea. Ahí la fauna cadavérica, ¿no? La calífora, que es la mosca que esto es la primera mosca que llega, ¿no? Algunos fenómenos abióticos transformativos, conservadores, nos estamos refiriendo a la momificación, la maceración y la saponificación. La momificación se tiene que dar en un lugar arenoso, o sea, tiene que ser un lugar arenoso, sin humedad, puede ser parcial, focal o total, ¿no? Este fenómeno se dio, por ejemplo, en el caso de este chico, recuerdan ustedes que se cayó en el Colca, ¿no? Este joven que lo estaba siendo buscado durante mucho tiempo por su padre, ¿no? Entonces este chico cayó en un ambiente pues seco, ¿no? Que era en el Colca, bueno, Arequipa es un ambiente seco, ¿no? Y hubo una conservación del cadáver, ¿no? El cadáver está muy bien conservado, ¿no? Seco, ¿no? Momificado. La maceración se da en medios líquidos, por ejemplo, en el óbito fetal o en los ahogados, ¿no? Los ahogados también, pues, cuando están mucho tiempo dentro del agua, se maceran los tejidos, sí, también es otro fenómeno que conserva el cadáver. Sin embargo, cuando ya se hace la extracción del cadáver, ¿no? Se lo retira del medio líquido, sí, el proceso de putrefacción es más rápido en los cadáveres por asfixia por sumersión. La saponificación o adiposira se hace una grasa o un jabón muy brilloso, ¿no? Que prácticamente envuelve todo el cadáver, ¿no? Y se necesitan algunas condiciones para que se forme esta saponificación, esta grasa, ¿no? Que protege al cadáver, ¿no? Se necesita de un suelo bastante húmedo, ¿no? Hay algunos estudios importantes, ¿no? En Ecuador, en Lima también se dan este tipo de fenómenos transformativos conservadores. Esto es un óbito fetal, ¿no? Entonces, como ha estado dentro del líquido amniótico, miren, el cadáver se conserva bastante bien. Entonces, 3 a 5 días después del óbito y se ha conservado bastante bien. Esta es la maceración plantar, la maceración que se da por estar durante mucho tiempo permanecer en el agua. ¿No? Es el mismo fenómeno que ustedes observan cuando está mucho tiempo
no sé, en el mar, en la piscina, en el agua, ¿no? Entonces, se da el desprendimiento en guante de la epidermis, ¿no? Fenómeno de momificación, miren una pierna momificada por un ambiente seco, arcilloso, ¿no? Ese es un fenómeno también, es un cadáver que está bien conservado, ¿no? Por momificación. Este es el fenómeno de la adiposira, miren, se forma como una especie de grasa, ¿no? Que protege al cadáver. Este es un acta de levantamiento de cadáver, ¿no? Fíjense lo que habíamos mencionado, los datos generales, el fiscal encargado, la fiscalía, el médico que participa, su nombre, la fecha, el lugar de los hechos, ¿no? La dirección, la posición del cadáver, ¿no? Cómo está la escena, qué, cerca de qué, ¿no? Hay los diferentes indicios, signos de violencia, ¿no? La identificación del cadáver, ¿no? Todos los datos que se puedan obtener, ¿no? El examen externo, la posición del cadáver, las prendas de vestir, objetos personales que ustedes puedan encontrar, existen indicios de violencia, sí o no, ¿no? Y esto, el examen preliminar del cadáver, ¿no? Las livideces, la rigidez cadavérica, ¿no? Los fenómenos cadavéricos, ¿no? Abióticos tempranos y tardíos para establecer la data de la muerte, ¿no? Una data aproximada, la descripción de las lesiones, no si es que las hubiera, señales particulares, tatuajes, cicatrices, se realizó o no peremización, ¿no? Un relato sucinto de los hechos y la teología médico-legal, si es una muerte natural, violenta, autoinfligida, ¿no? La firma posterior y quién realizó, ¿no? El levantamiento de cadáver, personal del MINSE, salud, etc. El tiempo que pasa es la verdad que huye, ¿no? Entonces es importante poder manejar la escena de manera diligente, ser metódico, chicos, y nuevamente vuelvo a repetirles, es una emergencia médico-legal.